Efesios capítulo 2 quiero compartir una palabra, hermosa palabra que Pablo escribe desde la cárcel. No está tomando unas dulces vacaciones en un lugar esplendoroso. Pablo estaba privado de la libertad, entonces iluminado por el Espíritu Santo de Dios, recibe una revelación acerca de lo que Dios obra en medio de su iglesia. Dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Alguien dijo en cierta ocasión, si hubiera solamente media docena de palabras en nuestro vocabulario, una de esas palabras debería ser la palabra gracia. La palabra gracia. Gracia es la diferencia entre la condición del pecador y la posición del creyente, hablando en forma teológica. Además, la gracia está relacionado, como miramos en el pasaje, con la misericordia. Misericordia que Dios tiene para con los seres humanos. Por ejemplo, la gracia es la diferencia entre la condición del pecador y la posición del creyente, donde el Señor lo ubicó, sustentada por la misericordia divina que concede perdón y favor inmerecido. Pero también se encuentra relacionado con la santificación. Vio que a uno dice, bueno, yo soy salvo, pero me cuesta, hermano, ese tema de la santificación. Te cuesta porque no entiende la gracia. La gracia está relacionada con la santificación, destacando como que es la gracia justamente la que solamente puede transformar al creyente. Pero no solamente lo transforma, sino que también lo capacita para que pueda vivir en santidad. La gracia entonces es la diferencia entre la condición del pecador y la posición del creyente, que además implica la capacidad de vivir en santidad y aparte en comunión con Dios. Así que si yo quisiera escoger una palabra de alabanza a la gracia, podría decir en esta noche, sublime gracia. Sublime gracia la que Dios derramó sobre nuestras vidas. Sublime gracia. Para crecer en la gracia de Dios, debemos entender qué nos ha sucedido justamente con su gracia. Recién leímos en Efesios capítulo 2, versículo 8, lo siguiente, que dice que por gracia nosotros somos salvos. Por gracia, usted y yo y todos los hermanos de este mundo
Fuimos salvados por su gracia. La mayor necesidad entonces en la vida de una persona, si uno en esta noche podríamos analizar un poquito, ¿cuál es tu mayor necesidad como ser humano, como hijo de Dios, como creyente, como hija, como madre, como abuelo? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano? ¿Y cuál es la mayor bendición, la más grande que existe de parte de Dios para con el hombre? Tanto la necesidad como la bendición tiene un nombre, es gracia. Usted necesita gracia. Lo que Dios otorga al ser humano se llama gracia. Gracia. Así que, por lo menos hay 3 verdades que en esta noche quiero compartir, que nos van a ayudar a entender lo que es la gracia de la salvación. Número 1, veamos la fuente de la salvación. Como leímos en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Esto significa que por un lado Dios, solamente Dios fue el que inició la salvación. No es que se le ocurrió a algún ser humano. Dios le dio inicio al plan de salvación. Fue Dios el que ideó la salvación, pero también Dios es el que consumió, el que le dio el final, el que completó la salvación. Entonces, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia para nosotros? Gracia ha sido llamado por muchos teólogos favor inmerecido. Favor inmerecido. Pero no solamente es favor inmerecido, es esto y mucho más. Que hay veces que no nos alcanza nuestro lenguaje para dar una explicación de lo que es la gracia de Dios. ¿Recibiste alguna vez en tu vida algo que no merecías? ¿Recibió alguna vez algo que no mereció? La siguiente pregunta que te voy a hacer es la siguiente: ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando recibiste algo que no merecías? ¿Cómo se siente uno? Ahora, la gracia siempre existió. Vio que muchas veces hay gente que tiene problemas entre lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo un periodo donde se inició la ley. Y decimos, bueno, en el tiempo de la ley no había gracia. No es así, siempre hubo gracia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar un montón de actos que tienen que ver con la gracia divina. Yo le podría enumerar muchos, pero solamente quiero mencionar 2, para que usted entienda que la gracia siempre estuvo y que la gente se siente sin palabras y no sabe cómo actuar frente a un hecho donde Dios le otorga algo, le da algo que no merece. Un claro ejemplo de eso es Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Cómo se la conocía? Rahab, la ramera. ¿Sí? Rahab, la ramera. Estaba ya estigmatizada, ¿no? Si yo le diría en esta noche, allí entra nuestra hermana la prostituta, ¿cómo se sentiría esa persona? En aquel tiempo era algo que se ejercía y ella vivía en los muros de la ciudad. Era conocida como la casa, el lugar de Rahab la ramera. Ahora, si usted fuera partícipe de lo que es el pueblo de Dios y a usted se le daría parte de elegir a ver cuáles son las personas que van a ingresar en lo que es el pueblo de Dios, ¿usted dejaría ingresar a una ramera? ¿Dejaría ingresar a una prostituta?
¿Tendría algún problema con esa persona? ¿Con un ingeniero, con un doctor, con un juez, con un abogado? ¿A quién le dejaría entrar? Y no se haga el bueno, porque no somos nada bueno. Y le cuento un hecho para que usted entienda. Una vuelta en la iglesia de Casilda éramos pocos siempre, en los primeros años. Éramos como, giramos entre 8 a 12 personas. Y siempre estábamos ahí. Una vuelta entró una mujer, me acuerdo, pero como si fuera hoy. La mujer entra así como conmigo, se sienta y nadie la atendió. Y todavía faltaba un poco para que empezara el culto y yo agarro, me siento al lado. ¡Oh! El pastor se sentó al lado de una mujer. Yo miré porque todos me miraban como diciendo, qué raro que... Porque yo siempre atendía a la gente, pero está atendiendo a esa persona. Y la atendí y le pregunté quién la invitó, cómo llegó, si tenía alguna necesidad. La persona fue muy amable y pocas palabras. Y después empezamos el culto y todo. Y cuando finalizó me acuerdo que vienen unas cuantas hermanas y se la arriman a mi esposa, ¿sí? Y le dice, ¿cómo el pastor Garcés? ¿Qué es lo que pasa? Esa mujer ejerce la prostitución. Una que yo ni sabía. Y segundo, que el Señor la ama también igual. Y entonces vinieron así y le digo, hermana, bueno, cálmense, le digo, porque todos ustedes me conocen. Le digo, ninguna de ustedes fue capaz de sentarse al lado de ella y atenderla. Yo que la atiendo, se enojan. ¿Y por qué ustedes no hicieron eso? No, porque sí. ¿Y ustedes qué dirán, hermana? ¿Qué, son mejores que ella? ¿Dónde está la gracia de Dios? Pero se armó una. Por eso digo, no nos hagamos a veces los santos, porque no somos ninguno santo. Siempre estamos pensando más allá del... Y por eso el Señor, cuando actuaba, se escandalizaba a la gente. Cuando llegó el momento de Dios querer entrar con su pueblo a poseer la tierra prometida, entran 2 espías a la casa de ¿quién? De la Rahab la ramera. Y ella lo cobijó y le dice, yo creo en su Dios. Yo tengo fe en ese Dios porque sabemos, todo el mundo sabe que Dios, el Dios de los hebreos, es verdaderamente Dios. Acá están todos espantados, llenos de miedo, así que yo los voy a proteger, los voy a cubrir, pero quiero que tengan cierta contemplación con mi vida. Quiero misericordia, yo los protejo, pero quiero ser parte de esa salvación. Así que ella mintió por ellos. ¡Oh! Vamos a rasgarnos la ropa. Mintió. Porque le dijo a los soldados que en vez de ir para allá, no, se fueron para allá. Mintió para salvarle la vida a estos dos, entonces después los sacó y dijo, vayan para allá, le dijo. ¿Qué haría usted? Bueno, no le hago más preguntas. Le dijo, cuando vengan, porque sé que van a venir, quiero que ustedes tengan misericordia con mi casa. Y ellos le dijeron, comprometemos mi palabra, nuestras palabras, que todo lo que estén adentro de tu casa se van a salvar. Lo único que te pedimos es que ponga un bordón, algo que cuelgue rojo, color rojo carmesí, la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados y librarnos del juicio. Vino el juicio sobre Jericó y allí la única casa que no se destruyó, y a todos los que Rahab metió adentro de la casa fueron salvados por gracia. Favor inmerecido, pero ella alcanzó salvación. ¿Y sabe qué se le ocurrió hacer a Dios? Porque Dios se le ocurre hacer esas cosas que nosotros parece que nos daña la santidad y nos daña allá adentro. Dijo, yo quiero que esta mujer entre a ser parte de la genealogía de mi Hijo Jesucristo. Así que cuando usted lee la genealogía allí de Jesús, encuentra Rahab la ramera, pero fue salvada por la gracia de Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Favor inmerecido.
Si fuera por mí o por alguno de nosotros, no le daríamos que fueran salvos algunas personas. No se lo merece, parece. Pero la salvación justamente es eso. Inmerecido, pero te lo otorga. Y el otro claro ejemplo está en David, el rey David. David, el dulce cantor de Israel, se mandó una macana de aquellas. Codició la esposa de uno de sus mejores soldados, se acostó con ella, quedó encinta, quedó embarazada, y cuando se dio cuenta que quedó embarazada, hizo un plan, planificó un poquito, pensó, dice, yo tengo que tratar de cubrir esta falta, así que lo mandó a llamar a su soldado, lo emborrachó bien emborrachado, le dijo, mira, andá y acostate allá con tu esposa porque te lo mereces, sos mejor soldado, saliste el mejor soldado del mes. Y cuando fue a la casa, ¿él qué hizo? Dice, no, esto no puede ser. Se acostó en la puerta de la casa, no entró, se acostó en la puerta de la casa, borracho y todo, era mejor, más temeroso que Dios que el rey David. Así que le dieron el informe, mirá que el soldado Uría no entró a dormir a la casa. ¿Qué vamos a hacer con este hombre tan fiel, soldado, tan leal a la palabra de Dios? Porque como él sabía que sus amigos estaban en guerra y él estaba en guerra, no había una ley que no podía disfrutar con su esposa. Así que él fue fiel a la palabra de Dios, amó la palabra de Dios, borracho y todo, se sujetó a la palabra de Dios, no quiso pecar contra Dios. ¿Qué vamos a hacer con un soldado así? David pensó, lo tengo que eliminar. ¿Puede meterse usted un poquito en la mente de David? Yo ni quiero. Pero eso fue lo que hizo David, planificó, pensó un poco, lo tengo que matar a este hombre tan fiel. Así que escribió una carta y se la mandó a su general. Y cuando lee el general dice, cuando arrecie la batalla y ponerlo a como punta de lanza, cuando se enfrenten ejército contra ejército, retirar al ejército, que quede él solo, así lo matan. ¿Quién llevó la carta? El mismo soldado. Pero quiero decirle que Dios conoce todas las cosas. Todo. Segunda de Samuel, capítulo 12, llega allá Natán y pide audiencia con el rey. El profeta pide hablar con el rey y le cuenta de la ovejita. ¿Se acuerda la parábola? Si no, no se la cuenta, léalo. Pero llega como conclusión, David da un veredicto, un juicio, dice, ese hombre es digno de muerte. Hay que ejecutarlo a ese hombre. ¿Cómo le va a sacar la ovejita a ese teniendo todo un montón de dónde tomar, un rebaño? Y Natán lo mira a los ojos, le dice, ese hombre eres tú. Y David le tembló desde el cerebro hasta el último huesito del pie, ¿no? Y cayó de rodillas, me imagino, delante de Dios, le dijo, pequé contra Dios. Reconoció. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es no reconocer. Pequé contra Dios. La paga del pecado es muerte. Y pidió misericordia a Dios. Y Dios le concedió el perdón. Claro, las consecuencias las va a vivir. Te perdono, pero las consecuencias va a venir sobre tu casa. Aguantátela, pero yo te perdono. Vivió. Porque Dios le podía haber matado en el acto. Pero, ¿qué hubiera hecho usted con David?
Se lo voy a poner un poquito más. ¿Qué hubiera hecho usted si Uría hubiera sido su hijo? Y usted se entera que el otro le hizo eso. Ahí ya me miró medio feo. Pues yo lo mato a este. Dame 5 minutos nomás. Lo mato. Déjamelo, Señor, 5 minutos nomás. Te lo envío. ¿Sabe qué hizo David? Porque se arrepintió. Lo perdonó Dios. Gracia significa favor no merecido. Y yo me pongo ahora en esta posición. Yo, usted y cualquiera de nosotros somos igual o peor que David delante de Dios. La única ventaja que tiene David con nosotros muchas veces es que David reconoce y se arrepiente de verdad y Dios lo perdona. Porque sabe lo que es la gracia. Él mismo escribió: al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Pero al altivo lo mira de lejos. Al orgulloso, Dios lo resiste. Por lo tanto, aprendamos qué es lo que está tratando de escribir Pablo desde la cárcel. Esa gracia. La gracia es el deseo y poder para hacer la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 13, Pablo lo ilustra mejor escribiéndole a otra iglesia. Le dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Buena voluntad es gracia. Dice la palabra que Dios es el que produce, no usted, no el pastor, no la iglesia. Dios es el que produce en vosotros así, el querer como el hacer, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa gracia de Dios, que justamente es uno de los atributos divinos, todos los cuales están activos, Dios expresa precisamente su amor dando, produce el querer como el hacer. Dios da. ¿Qué te da? El querer hacer como también el poder de hacerlo. Dios expresa su gracia hacia nosotros dándonos el deseo y el poder hacer su gloriosa voluntad. ¿De dónde es que te nace ese deseo? De, por ejemplo, venir a congregarte. ¿De dónde te nace ese deseo de querer tomar la Biblia y estudiarla? ¿Y de dónde te nace esa fuerza para sentarte y hacerte un tiempo para pasar tiempo con la palabra? ¿De dónde te nace ese deseo de estar en comunión con Dios? Te recuerdo un poquito, no sé si te acordás cuando odiabas a los evangélicos. Te reías de ellos, lo tratabas de loco, te burlabas de ellos, o no querías saber nada con las cosas de Dios. ¿Te acordás o no te acordás? ¿Te acordás? Cuando tiraba piedra a los templos, cuando te reías, cuando tratabas de ridiculizar a aquel que decía tener alguna especie de amor para con las cosas de Dios. Bueno, ahora vos mismo estás tratando de hacerte un tiempito para estar con Dios, de servir al Señor, de pasar tiempo adentro del templo haciendo algún servicio para las cosas de Dios. ¿Quién pone ese querer y te da la fuerza para el hacer? La gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Y Pablo lo explica un poquito mejor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Anótelo. 1 Corintios 15, 10. Pablo dice: pero, explicando un poco allí, porque había algunos que se querían sacar chapa, que ellos eran los superapóstoles. Pablo humildemente dice algo así, dice: pero por la gracia de Dios. ¿Por qué? La gracia de Dios. Pero
por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Usted qué es? Por la gracia de Dios, usted es lo que es. Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Qué manera de humillarse, Pablo. Dice, la verdad que ni hay comparación con lo que yo hice con lo que hicieron estos tipos, porque la verdad que no hicieron nada al otro. Lo único que hacían era meter falsas enseñanzas adentro de las iglesias y querían fortunas, tratando de esquilar al rebaño. Pablo dice, no, yo no soy así. Yo no soy así. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Se acuerda usted lo que era Pablo? Enemigo acérrimo de la iglesia. Por celos, dice Filipenses, yo los perseguía porque era fariseo, de fariseo. Y por celo perseguí la iglesia. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, pastor, maestro. Solamente soy un siervo de Dios. Pero lo que pasa es que por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia fue trabajando en él y fue trabajando al punto de que él comenzó a amar a los hermanos cuando él tuvo un encuentro glorioso con el Señor. La gracia fue la que trabajó conmigo. Y la gracia de Dios es la que actúa sobre tu voluntad, mi voluntad. Todo lo que uno logra no es por tu voluntad. No es por mi voluntad. Si usted tiene algún logro, alguna cosa que realizó para la gloria de Dios, si Dios lo utilizó para algo, no fue usted, no fue su elocuencia, no fue su sacrificio, no fue nada. Fue la gracia de Dios actuando sobre usted. Si Dios le dio la oportunidad de orar por alguien y se sanó, de traer a alguien a la iglesia, de invitar a alguien, de repartir un tratado con gracia y de que haya despertado algún tipo de sed espiritual en alguien, fue la gracia de Dios trabajando en usted. Y ojalá siga trabajando más y pueda avanzar mucho más como avanzó Pablo por la gracia de Dios. Amén. No se puede lograr nada con nuestra voluntad, sino con la voluntad del Señor. El versículo además dice que, Efesios 2:8, que la salvación no procede de nosotros. No procede de nosotros. A ver, se lo explico de esta forma. No hay nada que usted y yo podamos hacer que haga que nosotros seamos salvos. ¿Se entendió? No de vosotros. No es el resultado de ninguna acción que hagas. No es por obras, de manera que se pueda lograr salvar uno mismo. No se puede. No hay ninguna obra que usted pueda realizar. No hay algo que usted pueda decir. No hay absolutamente nada que pueda lograr que haga que el cielo lo reciba a usted. No hay nada. Absolutamente nada. No es de vosotros, no es de usted, no es mío. La salvación es un regalo inmerecido. Sin embargo, los seres humanos históricamente, una tras otra, han tratado de salvarse, haciéndose, por ejemplo, laceraciones en el cuerpo. Hubo un grupo de personas que se escondían en las cuevas para no pecar estando en la ciudad. Y allí dentro se arrodillaban y agarraban cadenas y se daban en las espaldas y en el cuerpo tratando de lacerarlo, porque decían que esta carne era la que lo llevaba a pecar. La aclaro por las dudas, cuando Pablo habla de carne, no habla de esta carne. La carne es algo que no se ve, está dentro tuyo. No es, esto es el estuche que reviste tu alma, tu espíritu, pero no es esta carne que usted toca. La carne es algo espiritual. Es algo abstracto. Porque ¿dónde está el adulterio, la fornicación? ¿Se da cuenta?
Dígame amén aunque sea. Si por más que usted agarre y se clave un cuchillo por la carne, no, la carne es otra cosa. La carne tiene que ver con que tiene que ser crucificada, usted tiene que renunciar a esas obras, pero no tiene que ver con lo que usted toca acá. Esto es físico. Trate de cuidarlo. La gente trata de hacerse laceraciones en su cuerpo. La gente trata de salvarse haciendo sacrificios. ¿Caminó alguna vez usted a alguna distancia, haciendo alguna promesa, tratando de agradar a Dios? Eso no sirve para nada. No es por obras. La gente trata de hacer renuncias, privaciones, esfuerzos personales. Todo esto se llama buenas obras. No te pueden salvar. Ni siquiera un rito te puede salvar. Voy a ir al rito evangélico y no se enoje conmigo. Algunos creen que por participar de la cena del Señor o bautizarse van a ser salvos. No es por obras. ¿Qué dice, pastor? Y no es por obra, dice la palabra. Yo participo de la cena porque soy salvo, no para ser salvo. Yo me bauticé en las aguas, no para ser salvo, sino porque era salvo. Demostrar al mundo entero que ahora soy salvo, no para ser salvo. Participo de la cena porque soy salvo, no para ser salvo, porque soy salvo. Es un juego de palabras, pero es la mejor forma de demostrar esto. No es el rito que te salva. ¿Y tiene algún versículo para respaldar esa verdad, pastor? Claro, el ladrón en la cruz. No pudo bautizarse y tampoco pudo participar de la cena del Señor. Y Jesús le dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. ¿Entró o no entró? ¿Entró o no entró? ¿Entró o no entró? Sin bautismo y sin Santa Cena. Pero si Dios le dio tiempo para bautizarse y celebrar la Santa Cena, hágalo, porque usted ya es salvo. Pero no significa, porque hay algunos más rebeldes, si el pastor dijo que no importa. No, no entienda mal. No entienda mal. No le estoy apañando su rebeldía. Le estoy diciendo que el rito no salva, porque no es por obra. Es por gracia, favor inmerecido. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios es muy clara al respecto, no por obras, es por gracia. La segunda verdad tiene que ver con la provisión de la salvación. Al centrarnos en la gracia, debemos centrarnos en aquel por medio del cual nos viene la gracia de Dios. ¿Por quién viene la gracia? Efesios capítulo 2, versículos 5 al 10, afirma que la salvación solamente es posible por medio de Jesucristo. La gracia viene por medio de Jesucristo, no por una iglesia, no por alguna denominación. La gracia solamente viene por Jesucristo. Dios, en el versículo 5, nos dice que Dios nos da la vida cuando nos unimos con Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿cómo estaba? Muertos. La paga del pecado es muerte. Cuando usted estaba sin Cristo estaba muerto. Toda persona que permanece en pecado está muerto. La paga del pecado es muerte. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí aclara Pablo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Gloria al nombre de Jesús. Es decir que en el momento que usted unió su vida a Cristo, pasó de muerte a vida. Usted en esta noche puede pasar de muerte a vida. Toda persona que está alejada de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, tiene la posibilidad de pasar de muerte
a vida, tan solamente por unir su vida a Cristo. Decirle, Señor, tú eres mi Señor, de hoy en adelante quiero vivir para ti. Te reconozco como el dueño de mi vida. Usted pasa de muerte a vida. Gloria a Jesús. Versículo 6. Dice la palabra que se nos permite sentarnos en lugares celestiales en unión con Cristo Jesús. Esto es gracia. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos, ahora tenemos vida, y asimismo, fíjese esta bendición, favor no merecido, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué quiere usted sentarse en los lugares celestiales? Yo leo esto y digo, gloria a Dios, digo, qué bárbaro. ¿Pero para qué? Y tiene un significado tremendo esto, ¿no? Porque nosotros no somos más de esta tierra. ¿Cuántos tienen la mirada puesta en los cielos? ¿Cuántos viven siempre dependiendo del cielo? Y esperar, dice la palabra, ¿no? En Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, en los lugares celestiales, ¿no? Esa es la posición actual del creyente. Esta es tu posición, esta es mi posición. Por si no sabía, entérese hoy, ahora, domingo, que usted está sentado en lugares celestiales, disfrutando de las bendiciones que Cristo ganó para usted. Lo resucitó y lo hizo sentar en esos lugares. ¿Por qué dice sentado? Porque a mí, pastor, me gusta más estar trabajando, luchando, peleando. No, sentado. ¿Quién entra a estar sentado? El que está en reposo, el que ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Sabe qué? Le aviso por la duda. Cristo ganó para usted todas las batallas que había que ganarse. Y ahora lo invita y le dice, vení, sentate conmigo. Todo lo que vos tenías que hacer lo hice yo por vos. Lo único que quiero es que disfrute conmigo. Todas las bendiciones que yo gané para ti, quiero que estés sentado al lado mío y la disfrute. Favor no merecido. Favor no merecido. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Esa es la posición actual del creyente. Tenemos un lugar de privilegio, tenemos un lugar para vivir. No viva el resto de su vida como un miserable, que no tiene para esto, no tiene para lo otro, no tiene para aquello, ni para lo otro. Vivo en derrota, vivo mal. No, Jesús dice, disfruta conmigo las bendiciones que gané para ti en la cruz del Calvario. Vení, sentate y disfrutá. Gloria al nombre del Señor. Porque el propósito de Dios, dice el versículo 7, es mostrar las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. Pablo era como que estaba ya profetizando. Él ni sabía porque ya estaba a punto de morir. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiere una tarea? ¿Cuánto quiere una tarea? En casa. No la puedo dar ahora porque sería mucho. Vaya a casa mañana y empiece a anotar todas las bendiciones que Dios le dio ahora a usted como creyente, como hijo de Dios. Y se va a dar cuenta que usted es súper abundantemente rico. Rico en un montón de cosas que no tienen que ver con lo material. Pero aún si le hace falta lo material, el Señor se lo da. Pero hay cosas que no lo puede ganar el dinero. Por ejemplo, dice la palabra que nosotros somos ricos en misericordia.
Este mundo necesita esa misericordia y usted la tiene. Désela, ofrézcasela, porque usted es rico en misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Rico en gracia, rico en poder. Bueno, acá dice la palabra que usted fue salvado para mostrar cuáles son estas abundantes riquezas a la gente que vive sin Cristo, que está muerta sin el Señor. Así que eso es la gracia del Señor. Esa es la gracia de Dios. Él posee tanta gracia como la que usted desea recibir. ¿Cuántos quieren gracia del Señor? Mire, si usted le pide gracia al Señor y todo lo que estamos aquí le pedimos gracia al Señor, Él tiene mucho más para darnos. Y la gracia del Señor es infinita. Es suficiente para cubrir todas las necesidades, no solamente nuestras, de este templo lleno de gente, sino puede cubrir todas las necesidades de las personas de este mundo. ¿Cuántos somos en el mundo? 8 billones de personas. El Señor las puede suplir a todas sus necesidades porque Él tiene gracia. ¿Y sabe qué? Y una vez que le da, todavía le sobra. Desborda en misericordia. Ninguna demanda tan grande, por más que sea, puede agotar, ni siquiera disminuir la reserva de gracia y misericordia que Él tiene. Y por ahí le decimos, Señor, ¿será que pueden darme algo de gracia sobre mi vida, algo de misericordia? Él tiene tanto para darnos que ni siquiera es como tomar agua de un océano. Siempre la fuente de gracia y de misericordia va a quedar como una fuente inagotable, una mina de misericordia incalculable y preciosa, tan abundante como el primer momento en que empezó a bendecir a los hijos de los hombres. Jamás ha menguado ni falta la abundancia de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto tienen ese Dios de gracia? Por gracia somos salvos. Por eso es que podemos ser salvos. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, que Dios no solamente nos salva para salvarnos de la ira venidera, la ira que sí merecemos, pero Él por su gracia y misericordia nos libra, sino que también nos hace para hacer algo hermoso de nosotros. Él tiene un plan maravilloso con tu vida y dice, ¿y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Por mi gracia. ¿Se imagina a Pablo salvado haciéndose preguntas? Porque aquí no se hace pregunta, ¿no? Porque él había visto un terrible rayo de luz que lo dejó ciego y haciéndose preguntas, ¿y ahora qué hago? Porque vos me mandás a la iglesia y si esto me matan, ni siquiera me das una orden, me mandaste al muere porque me dijiste, entra allí adentro y se te dirá lo que debes hacer. ¿Se imaginan las preguntas de Pablo, ahora ciego, indefenso? Pero esa iglesia, en ese lugar llamado Damasco, allí en ese lugar, estaban llenos de gracia, llenos de misericordia. En ese lugar se amaba a los enemigos y se oraba por los enemigos. Dios respondió a las oraciones de esa iglesia. Es más, le va y le dice a un hombre llamado Ananías, mira, necesito que me haga una changuita, Ananías. Necesito que vaya a orar por un tal Saulo de Tarso. ¿Qué? Sí, Saulo de Tarso. Pero Señor, ¿sabés quién es Saulo de Tarso? Y el Señor se habrá rascado la cabeza, ¿no? Sí, creo que lo conozco a Saulo, ¿no? Sí, lo conozco. No estaban orando por él. No estaban pidiendo que Dios salve a los enemigos, porque se ora por los enemigos, ¿no? Y cuando Dios los salva, ¿qué hacemos? No, que la atienda aquel.
Me acuerdo una vuelta, lo conté muchas veces, ¿no? Iba por la calle y veía a un endemoniado. Digo, Señor, sálvalo. Me acuerdo que oré de verdad, digo, sálvalo, Señor. Y él quedó ahí medio como choqueado. Y medio como yo. ¡Oh! Y me fui porque yo iba a trabajar. Esa misma semana cae el día martes, que estábamos haciendo semana de ayuno y oración. ¿Quién cae? El loco este endemoniado. Señor, pero lo hubiera mandado a la otra iglesia, a la otra, aquella, justo acá lo mandá. Porque somos o no somos así nosotros. Cuando cayó, venía esposado, porque lo traía un policía, ex policía, que nunca entregó ¿cómo se llama? Las esposas, y lo traía. Dice, no, está endemoniado. Y cuando entró, el Señor lo liberó. Eso es gracia. Gracia. Dios después lo transformó en un siervo, ¿no? Pero nosotros oramos, Dios responde. ¿Usted cree que Dios responde a sus oraciones? ¿Se anima a orar por algún loco de la familia? ¿Sí? ¿Tiene algún loco en la familia? ¿Qué hace si Dios lo salva? Después viene y le dice, che, enséñame la palabra, a ver cómo es esto. ¿Se anima o no se anima a hacer esa oración? Y después a hacer el otro acto, de discipularlo. Dios nos salva por medio de Jesucristo. Termino con este versículo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ellos dijeron, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se da cuenta? Dios usa a Jesucristo para otorgarnos la gracia, siendo justificado gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo es el único medio de Dios para otorgarnos su gracia. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor? La salvación es un regalo de Dios sublime, maravilloso, que Dios nos ha ofrecido. No es el resultado de tus esfuerzos, de tus obras, de tus méritos, sino el favor inmerecido de Dios, que nace de su amor infinito, quien en Jesucristo nos ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para la redención. Así que yo hoy te invito a reconocer la inmensidad de la gracia de Dios en tu vida. No permitas, hermano, que la rutina, las preocupaciones nuble la maravillosa visión de ese amor y misericordia que has recibido. Abre tu corazón en esta noche y recibe esa gracia que transforma, que perdona y que te invita a vivir en comunión con Él. La salvación es un regalo que Dios te ofrece y solamente tú puedes aceptarla en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, queremos responder a tu gracia. Queremos responder el desafío de esa gracia, no solamente con palabras, sino con acciones concretas, Señor. Queremos vivir cada día consciente de que la salvación es una obra maestra tuya, Señor, creada en Cristo Jesús, para que nosotros podamos vivir esas obras de antemano que tú preparaste para nosotros, Señor. Queremos comprometer nuestra vida y cultivar nuestra gratitud a ti, la santidad del servicio, reflejar a través de la conducta, Señor, que estamos agradecidos por tanto amor recibido.